Hay días en que sientes el impacto, la flecha de la calumnia que envenena tu reputación, la red de la escasez que intenta asfixiar tu finanza, la sombra de la enfermedad que se cierne sobre tu salud, la tormenta de conflicto que estalla en tu hogar. Armas forjadas en el arsenal del infierno con un solo propósito: derribarte. Y en medio de esa guerra silenciosa, es fácil sentirse expuesto, vulnerable, como un soldado sin escudo, en medio de una lluvia de flechas. Te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Pero ¿y si te dijera que tu Padre Celestial no solo ve las armas que se forjan contra ti, sino que ya ha emitido un decreto divino, una ley universal e inquebrantable que anula el poder de cada una de ellas? Y si te dijera que existe una promesa en su palabra tan poderosa, tan absoluta, que se convierte en un escudo impenetrable alrededor de tu vida, garantizando no que nunca serás atacado, sino que ningún ataque prosperará en su objetivo final de destruirte. En la enseñanza de hoy no vamos a hablar de defensa, vamos a hablar de invulnerabilidad. Vamos a desempacar el versículo más poderoso de protección de toda la Biblia. Isaías capítulo 54, versículo 17. Y te voy a enseñar no solo a leerlo, sino a activarlo, a convertirlo en la atmósfera en la que vives, en el manto que vistes, en el decreto que silencia a tus enemigos. Así que si estás cansado de vivir bajo el asedio del miedo y del ataque, si tu alma anhela caminar con la seguridad absoluta de un hijo del rey que sabe que su victoria está garantizada, entonces detente, presta atención, porque estás a punto de recibir las llaves de tu fortaleza invencible. Comencemos. Hermanos, existe una verdad fundamental sobre la vida de fe que a menudo preferimos ignorar porque nos resulta incómoda. Es la verdad de que desde el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo, fuimos enlistados en un ejército. Entramos voluntariamente en medio de una guerra. Una guerra invisible, sí, pero tan real como el aire que respiramos. Y en esta guerra, como en toda guerra, hay un enemigo inteligente, estratégico y personal, cuyo único objetivo es impedir que tú camines en la plenitud de la vida abundante que Cristo compró para ti. Y una de sus estrategias principales es la de forjar y lanzar armas en tu contra. Quizás has experimentado esto si sabes ponerle nombre. Es esa racha inexplicable de mala suerte, donde todo parece salir mal al mismo tiempo. Es esa crítica injusta que te hiere en lo más profundo y te roba la paz por día. Es esa tentación recurrente que te asalta justo cuando te sientes más fuerte espiritualmente. Es esa enfermedad repentina que ataca a tu cuerpo o el de un ser querido. Es esa atmósfera de conflicto que se instala en tu hogar sin razón aparente. A menudo atribuimos estas cosas al azar, al estrés, a las circunstancias. Pero la palabra de Dios nos quita el velo de la ingenuidad y nos revela que muchas de estas experiencias no son casuales, son armas forjadas. La palabra forjada es clave, implica un diseño intencional. El enemigo no te lanza ataques genéricos, él estudia tu vida, conoce tus debilidades, tus miedos, tus inseguridades. Y como un herrero maligno, él toma el fuego de las circunstancias, el martillo de la mentira y el yunque de la oportunidad, y forja armas diseñadas específicamente para herirte a ti, para golpear tu punto débil, para detener tu avance. El arma que usa contra tu hermano puede ser diferente a la que usa contra ti, porque él personaliza su ataque. ¿Cuáles son estas armas forjadas? Su arsenal es variado y astuto. A veces son palabras. Una palabra de calumnia lanzada para destruir tu reputación. Una palabra de crítica de alguien que amas, diseñada para sembrar inseguridad en tu corazón. El susurro constante de la acusación en tu propia mente, recordándote tus errores pasados para paralizarte con la culpa. La lengua, inflamada por el infierno, es una de sus armas preferidas. Otras veces, las armas son circunstancias. Una pérdida financiera inesperada, justo cuando estabas a punto de salir de deuda. Un conflicto laboral que amenaza tu estabilidad. Un obstáculo tras otro que se levantan para impedir que cumplas el llamado de Dios. Él es un maestro en orquestar coincidencias diseñadas para frustrarte, desgastarte y hacerte dudar de la bondad de Dios. También usa las armas de la tentación. Él conoce tu talón de Aquiles. Si tu debilidad es la ira, pondrá personas y situaciones en tu camino para provocarte. Si luchas con la lujuria, bombardeará tu mente con imágenes impuras. Si tu tendencia es la preocupación, te susurrará escenarios catastróficos. Su objetivo no es solo hacerte pecar, es atraparte de nuevo en un ciclo de derrota y condenación. Y por supuesto están los ataques más directos contra nuestro bienestar físico y emocional. Enfermedades repentinas y extrañas que la ciencia no puede explicar. Accidentes que parecen desafiar toda lógica. Una opresión espiritual, una nube de tristeza o de ansiedad que desciende sobre nosotros sin causa aparente. El enemigo sabe que si puede debilitar nuestro cuerpo o atormentar nuestra alma, nuestra capacidad para luchar se verá gravemente disminuida.
Reconocer esta realidad no es para vivir en paranoia, al contrario, es para vivir en sabiduría. Un soldado que ignora que está en una guerra es un soldado muerto, pero un soldado que reconoce el campo de batalla, que entiende las tácticas del enemigo y que respeta su capacidad para atacar, es un soldado que se prepara, que se equipa y que se mantiene vigilante. La ingenuidad no es una virtud cristiana, es una invitación al desastre. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, nos da la orden directa: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está activo, está buscando y está forjando armas. Esta conciencia de la batalla diaria es el primer paso para nuestra protección. Nos saca de la pasividad, nos motiva a buscar el refugio de Dios, nos recuerda nuestra absoluta necesidad de su poder y de su armadura. Si no eres consciente de que hay armas siendo forjadas en tu contra, ¿por qué sentirías la necesidad de ponerte un escudo? Pero aquí viene la noticia más gloriosa, la que transforma esta realidad de guerra de una fuente de miedo a una fuente de fe inquebrantable. El mismo Dios que nos advierte de las armas del enemigo es el que nos entrega no una simple estrategia de defensa, sino una promesa absoluta, incondicional e irrevocable de victoria total sobre cada una de esas armas. Amado, la conciencia de que vivimos en un campo de batalla espiritual y de que un enemigo astuto está constantemente forjando armas personalizadas en nuestra contra, podría ser una fuente de terror si la historia terminara ahí. Si la revelación de la guerra no viniera acompañada de la revelación de nuestra victoria garantizada, viviríamos como soldados perpetuamente asustados, esperando el próximo golpe. Pero nuestro Dios, en su infinita sabiduría y amor, nunca nos muestra el tamaño del gigante, sin antes recordarnos la existencia de la piedra en nuestra onda. Y es aquí donde Él nos entrega el decreto divino, la promesa incondicional, el escudo impenetrable que se convierte en el fundamento de nuestra paz en medio de la guerra. Es la llave maestra de nuestra protección total. En el libro del profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17, Dios mismo hace una declaración que debería resonar en las cámaras más profundas de nuestro espíritu cada día de nuestra vida. Te pido que abras tu corazón para recibir no solo la información, sino la unción de esta palabra. El Rey del Universo declara: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Detengámonos aquí, porque lo que acabamos de leer no es una simple frase inspiradora, no es un versículo para bordar en un cojín, es un decreto de guerra emitido desde la sala del trono del cielo, es una garantía legal firmada por el juez supremo, es una póliza de seguro divina con cobertura total y sin letra pequeña. Y entender la profundidad de cada palabra en este decreto es lo que nos transforma de víctimas potenciales a vencedores garantizados. Analicemos la primera parte, la que es nuestro escudo. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Primero anota la palabra inicial, ningún. No dice pocas armas, no dice las armas pequeñas, dice ningún. Es una palabra absoluta, totalizante, que no deja espacio para la excepción. Cubre todo el arsenal del infierno. Cubre el arma de la enfermedad, el arma de la escasez, el arma de la calumnia, el arma de la traición, el arma de la tentación, el arma de la brujería, el arma del miedo. No importa qué tipo de arma sea, no importa cuán sofisticada o cuán antigua sea, si ha sido forjada contra ti, entra bajo la jurisdicción de esta promesa. Luego, la promesa reconoce la realidad del ataque. Arma forjada. Dios no niega que el enemigo esté trabajando, que esté diseñando planes, que esté lanzando sus misiles. Él sabe que las armas son reales y que son forjadas con una intención maligna, personalizada para herirte. Pero la promesa no está en la ausencia del ataque, está en el resultado final de ese ataque. Y aquí viene la palabra clave, prosperará. ¿Qué significa que el arma no prosperará? Esta es una de las revelaciones más liberadoras. No significa que el arma nunca será lanzada. No significa que nunca sentirás el impacto del golpe. No significa que nunca te dolerá. Significa algo mucho más profundo. Significa que el arma no logrará su propósito final. ¿Y cuál es el propósito final del enemigo al forjar un arma contra ti? Es destruirte, separarte de Dios, es robarte tu herencia, es detener el plan divino para tu vida. Y Dios te jura solemnemente, ese propósito final nunca se cumplirá. El arma podrá ser lanzada, sí. Podrás sentir el calor de la flecha de fuego al pasar cerca. Podrás incluso sentir el dolor de la herida superficial. Pero la promesa es que esa arma nunca jamás logrará su objetivo estratégico de destruirte o de apartarte del amor y del propósito de Dios.
Es como si Dios pusiera un escudo invisible a tu alrededor que, aunque permite que sientas el impacto, neutraliza el veneno mortal del arma. El enemigo habrá gastado sus municiones en vano. Su plan habrá fracasado. Esta promesa no es una expresión de deseo. Es una declaración de realidad basada en el carácter de quien la emite. ¿Quién es el que habla? Es Jehová, el Dios del pacto, el Todopoderoso, el que no puede mentir. Cuando Él dice ningún alma prosperará, no está haciendo una predicción. Está describiendo una ley espiritual tan inmutable como la ley de la gravedad. Es su decreto soberano sobre la vida de su siervo. Pensemos en la diferencia entre una promesa humana y una promesa divina. Un hombre puede prometerte protección, pero sus recursos son limitados. Su fuerza puede fallar, sus intenciones pueden cambiar. Pero cuando Dios promete, su palabra está respaldada por su omnipotencia. Él puede hacerlo por su omnisciencia. Él sabe cómo hacerlo. Y por su inmutabilidad, Él nunca cambiará de opinión. Su promesa es un cheque firmado con fondos infinitos. Es más segura que el sol que saldrá mañana. Esta revelación debe convertirse en el fundamento de nuestra paz. Ya no vivimos con el miedo constante a ¿qué pasará si? Vivimos con la certeza absoluta de que sin importar qué alma forje el enemigo, el resultado final ya ha sido decretado por el comandante en jefe. No prosperará. Esta verdad no nos hace imprudentes, pero sí nos hace intrépidos. Nos permite caminar por el valle de sombra de muerte, no negando la existencia de la sombra, sino aferrados a la certeza de que esas sombras no tienen el poder de prevalecer contra nosotros. Hemos desempacado la promesa central, el escudo impenetrable. Pero para entender por qué este escudo es tan eficaz, debemos profundizar en la naturaleza misma de esas armas forjadas. Debemos hacer una anatomía del arsenal enemigo para que podamos reconocer cada ataque y aplicar con precisión la promesa que lo anula. Amado, la promesa de Isaías capítulo 54, versículo 17, es nuestro escudo impenetrable. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Pero para poder usar este escudo con eficacia, debemos entender contra qué nos está protegiendo, qué es exactamente un arma forjada. Se limita a ataques físicos o peligros evidentes. La revelación que nos hace guerreros sabios es entender que el arsenal del enemigo es vasto, diverso y a menudo sus armas más peligrosas son las que no podemos ver. Hoy vamos a hacer una anatomía del ataque, a diseccionar las diferentes categorías de armas que son forjadas en el infierno con el único propósito de detenernos. Cuando la Biblia usa la palabra arma, no se limita al concepto militar de una espada o una flecha. En el lenguaje espiritual, un arma es cualquier cosa, una palabra, una circunstancia, una emoción, una tentación, una enfermedad que el enemigo usa intencionalmente con el propósito de dañarte, desviarte o destruirte. Y la palabra clave forjada no es un accidente, no es mala suerte, es un diseño. El enemigo estudia tu vida, identifica tus vulnerabilidades y luego, como un herrero maligno, forja un arma a la medida de tu debilidad. Entender la diversidad de este arsenal es crucial para nuestra defensa. La primera y quizás más común categoría de armas son las palabras. Santiago nos advierte que la lengua es un fuego, un mundo de maldad capaz de inflamar la rueda de la creación. El enemigo ama usar las palabras como sus armas preferidas. Pueden ser palabras de calumnia o de chisme, forjadas para destruir tu reputación, para sembrar desconfianza a tu alrededor y para aislarte. Pueden ser palabras de crítica o de juicio, lanzadas por personas cercanas a menudo, sin que ellas mismas se den cuenta de que están siendo usadas, diseñadas para herir tu corazón, para robar tu confianza y para hacerte dudar de tu valor. Y quizás la más peligrosa de todas son las palabras de acusación y condenación que Él susurra directamente a tu propia mente. Son las armas forjadas de la culpa, nunca serás perdonado. De la vergüenza eres un fracaso y de la desesperanza no hay salida para ti. Estas palabras buscan envenenar tu identidad y paralizar tu fe desde adentro. Cuando la promesa dice ningún arma, incluye explícitamente estas armas verbales. La segunda categoría son las circunstancias. El enemigo es un maestro de la manipulación de eventos. Él no crea las circunstancias de la nada, pero sí puede influir en ellas para forjar un arma. Puede ser una pérdida financiera inesperada, el auto que se daña justo cuando no tienes ahorro, el negocio que fracasa a pesar de tu esfuerzo. El objetivo es sembrar ansiedad, robar tu paz y hacerte dudar de la provisión de Dios. Puede ser un conflicto orquestado, un malentendido en el trabajo que amenaza tu puesto, una división repentina en tu familia o en tu iglesia. El objetivo es robarte la comunión y desgastarte emocionalmente. Pueden ser obstáculos persistentes, puertas que se cierran una tras otra, proyectos que se estancan sin razón aparente. El objetivo es robarte la esperanza y convencerte de que te rindas. La promesa cubre también estas armas circunstanciales. No prosperarán en su objetivo final de destruirte.
La tercera categoría son las armas de la tentación. El enemigo conoce tu historial, sabe cuáles fueron tus luchas pasadas, tus debilidades, y forja tentaciones a la medida de esas debilidades. Si tu lucha fue con la lujuria, te bombardeará con imágenes o te pondrá personas en el camino. Si fue con la ira, orquestará situaciones diseñadas específicamente para provocarte. Si fue con la visión, te susurrará la mentira de solo una vez más. El objetivo de la tentación no es solo hacerte pecar, es atraparte de nuevo en un ciclo de derrota, culpa y condenación. Pero la promesa dice que incluso esta arma, la tentación forjada, no prosperará en su meta de destruirte si te aferras a Cristo. La cuarta categoría son los ataques directos contra nuestro bienestar físico y emocional. Aunque no toda enfermedad viene del diablo, la Biblia sí nos muestra casos donde él ataca directamente el cuerpo, como en el caso de Job. Una enfermedad repentina, extraña, que desafía los diagnósticos médicos, puede ser un arma forjada. De la misma manera, los ataques de pánico, la opresión espiritual, una nube de depresión que desciende sin causa aparente, pueden ser armas diseñadas para paralizar nuestra alma. La promesa de protección total cubre también nuestro cuerpo y nuestras emociones. Finalmente, para aquellos que están avanzando a niveles más altos de guerra espiritual, el enemigo puede usar armas más directas como la brujería y los hechizos. Son intentos de usar poderes ocultos para enviar maldiciones, enfermedades o confusión. Pero la palabra de Dios es clara. Si tú estás caminando bajo el pacto de Dios, ninguna hechicería puede tocarte. Balaam intentó maldecir a Israel 3 veces y 3 veces su boca solo pudo pronunciar bendición porque Dios mismo lo impidió. La promesa anula el poder de estas armas oscuras. Esta anatomía del arsenal enemigo no es para asustarnos, es para equiparnos. Es para que abramos los ojos y dejemos de ser ingenuos. Cuando enfrentes una palabra hiriente, una circunstancia frustrante, una tentación intensa o un síntoma inexplicable, no lo descartes automáticamente como algo normal. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿es esto un arma forjada? Si Él te da testimonio de que sí lo es, entonces no reacciones con miedo ni con ira, reacciona con fe. Levanta tu escudo, desenvaina tu espada, porque tienes una promesa inquebrantable de tu comandante en jefe. Hemos entendido la diversidad del ataque. Sabemos que las armas son reales y son variadas, pero la promesa no es genérica, es intensamente personal. Y entender por qué Dios la dirige específicamente contra ti es lo que revela el fundamento de nuestra identidad protegida. Amados, la revelación de la diversidad del arsenal enemigo nos prepara para la batalla. Pero la promesa de Dios en Isaías capítulo 54, versículo 17, no es una declaración general sobre el bien triunfando sobre el mal en el universo. Es una promesa ferozmente personal. Fíjate bien en la relación. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Esas 2 palabras, contra ti, son la clave que transforma esta promesa de una verdad teológica abstracta en un escudo personal impenetrable. Y entender el porqué de esta cláusula personal es descubrir el fundamento mismo de nuestra seguridad, nuestra identidad en Cristo. La promesa no dice ningún arma forjada en general, dice contra ti. ¿Por qué esta especificidad? Porque el ataque del enemigo es personal y la protección de Dios también lo es. El diablo no te ataca como a uno más en la multitud. Te ataca a ti con tu nombre, con tu historia, con tu llamado específico. Él forja armas a la medida de tus debilidades, de tus miedos, de tu destino. Y de la misma manera, Dios no te ofrece una protección genérica como un paraguas gigante bajo el cual todos se amontonan. No, Él te ofrece un escudo personal, una armadura a la medida, una promesa que lleva tu nombre grabado en ella. ¿Y cuál es el fundamento de esta protección tan personal e individualizada? No es tu bondad, no es tu fuerza, no es tu mérito. El fundamento es tu identidad. La promesa es para los siervos de Jehová, como dice el final del versículo. Y en el nuevo pacto, esa identidad se profundiza aún más. Somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, comprados por su sangre preciosa. Tu identidad no es la de un simple ciudadano del reino. Eres parte de la familia real y esa identidad es tu primer y más poderoso blindaje. Piénsalo así. Un rey puede prometer proteger a todos los habitantes de su reino de forma general. Pero la protección que le brinda a su propio hijo es de una naturaleza completamente diferente. Es personal, es apasionada, es incondicional. Si alguien se atreve a forjar un arma contra el príncipe heredero, no solo está atacando al príncipe, está atacando directamente al rey, a su honor, a su linaje. Y el rey usará todo el poder de su reino para defender a su hijo. Cuando tú te paras bajo la promesa de contra ti, estás invocando esa relación filial. Estás diciendo, enemigo, el arma que ha forjado no es contra un siervo cualquiera, es contra un hijo amado del Rey del universo. Y mi padre no toma a la ligera las amenazas contra su familia. El enemigo te ataca precisamente por quien eres en Cristo. Te ataca porque llevas el apellido de Dios. Te ataca porque estás vestido con la justicia de Cristo.
Te ataca porque el Espíritu Santo, el sellón de tu propiedad divina, vive dentro de ti. Eres un trofeo de la gracia de Dios, un testimonio andante de la derrota del infierno. Y por eso eres un blanco. Pero esa misma identidad que te convierte en un blanco es también tu escudo más impenetrable. La palabra de Dios nos asegura esta protección personal de forma maravillosa. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 10, hablando como el buen pastor, dice de sus ovejas: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué doble seguridad. Estamos sostenidos por dos manos omnipotentes, la del Hijo y la del Padre. Y Jesús declara con autoridad absoluta que nadie, ningún demonio, ninguna circunstancia, ninguna arma forjada tiene el poder de arrancarnos de ese agarre seguro. Tu seguridad no depende de tu fuerza para aferrarte a Él, depende de su poder para sostenerte a ti. Cuando entiendes que la promesa es personal contra ti, porque tu relación con Dios es personal, tu fe se eleva a un nuevo nivel. Ya no estás reclamando una promesa genérica, estás activando tu pacto individual con el Todopoderoso. Estás diciendo: Padre, tú eres mi Dios, yo soy tu hijo, y esta promesa de protección es mi herencia. La recibo, la creo y me paro sobre ella. Esta identidad es la que nos da la audacia para enfrentar cualquier arma. No importa cuán terrible parezca el ataque, no importa cuán personal se sienta la herida, la promesa permanece. Fue forjada contra ti, sí, pero porque eres de Él, está destinada a no prosperar. Tu identidad en Cristo es el escudo invisible que desvía la trayectoria final del arma. Amado, la certeza de que Dios nos ve, nos conoce y nos extiende su promesa de protección de una manera tan personal contra ti es el ancla que afirma nuestra identidad en medio de la guerra. Pero ahora llegamos al corazón palpitante de la promesa, a la cláusula que contiene la dinamita de nuestra victoria: no prosperará. Y es aquí donde debemos pedirle al Espíritu Santo una revelación profunda, porque si interpretamos mal esta frase, podemos caer en una confusión dolorosa o, peor aún, en una fe ingenua que se estrella contra la realidad. ¿Qué significa realmente que el arma forjada contra nosotros no prosperará? Nuestra primera tentación es interpretar no prosperará como si significara el arma nunca será lanzada o el ataque nunca me tocará. Esperamos una especie de burbuja mágica que nos haga inmunes a toda dificultad. Y cuando la flecha es lanzada, cuando sentimos el impacto del golpe, la enfermedad llega, la traición duele, la escasez aprieta, nuestra fe se tambalea. Pensamos: la promesa falló, el arma sí prosperó contra mí. Y esta interpretación errónea es una de las mayores causas de desilusión y naufragio espiritual. Pero la sabiduría infinita de Dios es mucho más profunda. Cuando Él promete que el arma no prosperará, no está negando la realidad del ataque. Él sabe que vivimos en un mundo caído en medio de una guerra real. Él sabe que las armas serán forjadas y serán lanzadas. Él sabe que a veces sentiremos su impacto. Lo que Él está prometiendo no es una vida sin batalla, sino una vida donde ninguna batalla tendrá el poder de lograr su objetivo final en tu contra. Pensemos en el propósito último de un arma. Un arma no se forja por el placer de ser forjada, se forja con una intención. ¿Y cuál es la intención final del enemigo al forjar un arma contra un hijo de Dios? Su intención no es simplemente causarte un dolor temporal. Su intención estratégica es destruirte. Quiere destruir tu fe, destruir tu testimonio, destruir tu llamado, destruir tu relación con Dios y, si pudiera, destruir tu misma alma. Ese es el éxito, la prosperidad que el arma busca. Y es a ese propósito final, a esa intención destructiva, que Dios le dice un no rotundo. La promesa no prosperará significa el arma puede que sea lanzada, puede que te hiera, puede que te haga llorar, puede que te derribe temporalmente, pero te doy mi juramento. Esa arma nunca logrará su propósito final de destruirte. Nunca logrará separarte de mi amor. Nunca logrará anular el plan que yo tengo para tu vida. Es una promesa de victoria final garantizada. La Biblia está llena de ejemplos de esta verdad. Pensemos en José. Sus hermanos forjaron contra él el arma de la envidia y la traición. Lo vendieron como esclavo. Esa arma fue lanzada y golpeó con fuerza. José sufrió años de injusticia, de soledad. Black boots, tap on the tires, like what you do. I was all talk, you cut straight through. One step, one glance, now I'm caught by you. Ay, don't tease me close like that. One little move got me in a trap. Hands in the air, heart on cue. Say my name once, I'm gone for you. Ole, you got me. Ay,
Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. De aparente olvido de Dios, el alma pareció prosperar, pero ¿cuál era el propósito final del enemigo? Destruir al soñador, anular la promesa de Dios. ¿Lo logró? No. Dios usó la misma arma del enemigo para llevar a José al trono de Egipto y cumplir su plan. Al final, José pudo decirle a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. El arma fue lanzada, pero no prosperó en su intención final. Pensemos en Daniel en el foso de los leones. El arma de la envidia política fue forjada contra él. Fue lanzada. Daniel pasó una noche aterradora rodeado de bestias hambrientas. El arma pareció prosperar, pero ¿cuál era el propósito final? Su muerte y la deshonra del nombre de su Dios. ¿Lo logró? No. Dios envió su ángel, cerró la boca de los leones, y Daniel salió ileso, provocando que un rey pagano glorificara al Dios de Israel. El arma fue lanzada, pero no prosperó. Pensemos en los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. El arma de la intolerancia religiosa fue forjada contra ellos. Fueron atados y lanzados a un horno calentado 7 veces más de lo normal. El arma pareció prosperar, pero ¿cuál es el propósito final? Su aniquilación. ¿Lo logró? No. Salieron del horno sin siquiera olor a humo, y en medio del fuego caminaron con un cuarto hombre, el Hijo de Dios. Su prueba se convirtió en su mayor testimonio. El arma fue lanzada, pero no prosperó. Esta revelación cambia por completo nuestra perspectiva en medio de la prueba. Ya no medimos la batalla por el dolor del momento, sino por la certeza del resultado final. Ya no nos preguntamos por qué me está pasando esto, sino que declaramos con fe: no sé por qué está pasando esto, pero sí sé una cosa: esta arma que siento hoy no prosperará, no logrará destruirme, no logrará separarme de mi Dios.
y de alguna manera Él la usará para mi bien y para su gloria. Esta es la fe que nace de entender la promesa correctamente. No es una fe ingenua que niega el dolor, es una fe robusta que confía en el resultado final a pesar del dolor. Es la fe que nos permite caminar por el valle de sombra de muerte, sintiendo la oscuridad pero sin temer mal alguno. Y esta promesa tan audaz, tan absoluta, de que ninguna arma logrará su propósito final en nuestra contra, no está basada en nuestra propia fuerza ni en nuestra propia bondad. Está anclada en algo infinitamente más seguro, más firme, más inmutable. Está anclada en la naturaleza misma del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Amado, la revelación de que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará en su propósito final es un escudo poderoso, pero un escudo solo es tan fuerte como el material de que está hecho y la mano que lo sostiene. Y la pregunta que a menudo asalta nuestra mente en medio de la batalla es: ¿puedo realmente confiar en esta promesa? ¿Qué pasa si mis pecados le dan a Dios una excusa para retirarme su protección? ¿Qué pasa si mi fe flaquea? ¿Seguirá siendo válida la promesa? Y es aquí donde debemos anclar nuestra seguridad, no en nuestra propia fidelidad, que es fluctuante, sino en la fidelidad inmutable de aquel que hizo la promesa. Porque la protección total que se nos ofrece no es un simple regalo opcional, es una obligación de pacto que Dios mismo ha asumido. Debemos entender que nuestro Dios no opera por capricho ni por emoción. Él opera por pacto. Un pacto es el acuerdo legal más solemne y vinculante que existe. En el mundo antiguo, un pacto sellado, a menudo con sangre, era irrevocable. Romper un pacto era impensable, acarreaba las consecuencias más severas. Y toda la relación de Dios con la humanidad se basa en pactos. Él es un Dios que guarda sus pactos, no porque nosotros seamos siempre fieles, sino porque Él es siempre fiel a su propia palabra y a su propio carácter. Cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo, no solo fuimos perdonados, fuimos introducidos en el nuevo pacto. Un pacto sellado no con la sangre de animales, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y dentro de los términos de este pacto eterno, Dios mismo ha incluido cláusulas de protección para sus hijos. La promesa de Isaías capítulo 54, versículo 17, no es una declaración aislada, es parte de la herencia de los derechos legales que nos pertenecen como ciudadanos de este nuevo pacto. Piénsalo de esta manera: cuando firmas un contrato de seguro para tu casa, la compañía aseguradora está legalmente obligada a protegerte contra ciertos daños, no porque le caigas bien, sino porque tú has pagado la prima y ellos han firmado un contrato. Romper ese contrato tendría consecuencias legales para ellos. De una manera infinitamente más gloriosa y segura, nuestro pacto con Dios, cuya prima fue pagada en su totalidad por la sangre de Jesús, incluye la cláusula de protección total. Dios está obligado a protegernos, no por una fuerza externa, sino por su propia naturaleza justa y fiel a su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. La Biblia nos da esta seguridad de una forma que aniquila toda duda. En la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 17 y 18, leemos acerca de la promesa de Dios a Abraham, que es la base de nuestro propio pacto. Dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Analicemos esta garantía legal. Dios no solo dio su promesa, su consejo inmutable, sino que además la respaldó con un juramento. Dios juró por sí mismo. ¿Por qué? Para darnos a nosotros, los herederos, una seguridad abundante, una certeza total. Y el autor de Hebreos nos dice que estas dos cosas, la promesa de Dios y el juramento de Dios, son inmutables, no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, nuestra seguridad, nuestro fortísimo consuelo, no descansa en nuestros sentimientos ni en nuestras circunstancias, descansa en el carácter inmutable de un Dios que no puede romper su palabra jurada. Esta revelación es dinamita pura contra el miedo. Significa que tu protección no depende de si hoy te sientes santo o si has fallado. Tu protección no depende de la intensidad de tu oración en este momento. Tu protección depende de la fidelidad de Dios a su propio pacto sellado con la sangre de su Hijo. Él te protege no solo porque te ama, que lo hace inmensamente, sino porque es su deber justo y recto hacerlo como parte del contrato que Él mismo estableció. Esto también conecta con la última parte de Isaías 54, 17, que dice: esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación o vindicación, justicia de mí vendrá, dijo Jehová. Tu defensa, tu vindicación, tu justicia no viene de ti, viene de Él.
Cuando el enemigo te ataca, no solo te está atacando a ti, está desafiando la justicia de Dios que te ha sido imputada en Cristo. Y Dios, para ser fiel a su propia justicia, se levanta a defenderte. Tu causa es su causa, tu honor es su honor. Qué descanso tan profundo trae esta verdad a nuestra alma. Ya no tenemos que vivir bajo la tiranía de nuestro propio desempeño espiritual para sentirnos seguros. Nuestra seguridad no está en nosotros, está en Él. No está en la firmeza de nuestro agarre sobre Él, está en la firmeza de su agarre sobre nosotros. No está en nuestra fidelidad fluctuante, está en su fidelidad eterna. Esta certeza del pacto es la que nos da la audacia para pararnos firmes en medio del ataque. Ya no somos soldados solitarios esperando a ver si el general enviará refuerzo. Somos hijos del rey con un contrato firmado en la mano, sabiendo que todo el poder del reino está legalmente obligado a respaldarnos. Hemos entendido la promesa. Hemos analizado el arma, hemos visto la naturaleza personal de la protección y ahora hemos anclado nuestra seguridad en el fundamento inquebrantable del pacto divino. La verdad ha sido revelada en toda su gloria, pero la verdad revelada, si no es activada, es solo información. El siguiente paso es crucial, aprender cómo tomamos este escudo invencible del pacto y lo levantamos activamente en el fragor de la batalla. Amado, la primera parte de la promesa de Isaías, capítulo 54, versículo 17, es nuestro escudo impenetrable. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Es la garantía de nuestra defensa, pero nuestro Dios no es solo un Dios de defensa, Él es un Dios de contraataque. Y en la segunda parte de este mismo versículo, Él nos entrega una espada afilada, una orden de guerra que nos saca de la trinchera y nos pone en la ofensiva contra una de las armas más venenosas del enemigo. La promesa continúa, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta no es una simple sugerencia, es un mandato, es una comisión. Es Dios mismo dándonos la autoridad y la responsabilidad de ejecutar su justicia sobre toda palabra de acusación que ose levantarse en nuestra contra. Primero, identifiquemos al enemigo específico. Toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Qué es esta lengua? Es mucho más que una simple crítica constructiva. Es la lengua cargada de veneno. Es la calumnia que busca destruir tu reputación con mentira. Es el chisme malintencionado que siembra discordia y desconfianza. Es la crítica destructiva que no busca edificar sino demoler tu autoestima. Es la palabra de maldición proferida por alguien con autoridad, un padre, un líder o incluso por alguien involucrado en ocultismo. Y quizás la más persistente de todas es la lengua del acusador en nuestra propia mente, esa voz interior que constantemente nos juzga, nos condena y nos recuerda nuestros fracasos. La promesa cubre toda lengua sin importar su origen que se levante en juicio, es decir, con la intención de condenarte. Y ahora observemos con atención el verbo que Dios usa. No dice y yo condenaré, dice y condenará. La autoridad para ejecutar la sentencia no ha sido delegada a nosotros. Dios no nos llama a ser víctimas pasivas de las palabras hirientes, esperando a que Él intervenga. Él nos comisiona como sus jueces delegados en la tierra con la autoridad para declarar culpable e ilegal a toda palabra de acusación que se levante contra los herederos del pacto. Este es un nivel de autoridad que a menudo no hemos comprendido ni ejercido. ¿De dónde viene esta autoridad tan inmensa? Viene directamente de nuestra posición en Cristo y de la obra consumada en la cruz. Como aprendimos en Romanos capítulo 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. El que también resucitó, el que también intercede por nosotros. El veredicto final ya ha sido dado en la Corte Suprema del cielo. Hemos sido declarados justos por el juez mismo. Por lo tanto, cualquier otra lengua que se levante en juicio contra nosotros está en desacato a la sentencia del cielo. Y nosotros como hijos del juez tenemos la autoridad para hacer cumplir esa sentencia. Condenar una lengua no significa desearle el mal a la persona que habló. No es un acto de venganza, es un acto legal en el mundo espiritual. Es el acto de declarar esa palabra como nula, inválida y sin poder. Es como un juez que golpea el mazo y dice, objeción denegada, esa acusación es inadmisible y queda eliminada del registro. Es usar nuestra autoridad verbal para despojar a esas palabras venenosas de su poder, para herirnos, para definirnos o para afectar nuestro destino. ¿Cómo ejercemos esta autoridad en la práctica? A través de la declaración verbal de fe. Cuando escuches una palabra de chisme sobre ti, cuando sientas la punzada de una crítica injusta, o cuando la voz de la autocondenación comienza a susurrar en tu mente, no te quedes en silencio. No la ignores simplemente. Condénala. Usa tu boca como el martillo del juez. Di con autoridad, en el nombre de Jesús yo condeno ahora esta palabra de calumnia, crítica, acusación que se ha levantado contra mí. Declaro que es una mentira del infierno.
no tiene poder, no tiene validez y no tiene efecto sobre mi vida. Yo no soy lo que esa lengua dice, soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Queda condenar y silenciar. Este acto de condenar la lengua acusadora es crucial para mantener nuestra paz mental y nuestra libertad espiritual. Si permitimos que esas palabras negativas floten libremente en nuestra atmósfera, aunque no las creamos conscientemente, pueden sembrar semillas de duda, de inseguridad o de amargura. Condenarlas es el acto de arrancar esas semillas antes que echen raíz. La Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 18, versículo 21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Las lenguas que se levantan en juicio contra nosotros intentan sembrar muerte, pero nosotros tenemos el poder, a través de nuestra propia lengua alineada con la palabra de Dios, de anular esa sentencia de muerte y declarar vida. Estamos usando la vida nuestra, declaración de fe, para vencer a la muerte, la palabra de acusación. Esta autoridad para condenar se conecta directamente con la última parte de Isaías 54, 17. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación. Justicia, vindicación de mí vendrá, dijo Jehová. Tu autoridad para condenar las lenguas acusadoras es parte de tu herencia. Y tu capacidad para hacerlo no viene de tu propia elocuencia, viene de la justicia que has recibido de Dios mismo. Estás operando bajo su cobertura legal. Qué seguridad tan inmensa nos da esta revelación. Ya no somos víctimas indefensas de las palabras hirientes. Hemos sido equipados con la autoridad judicial para silenciar a nuestros acusadores. Hemos aprendido a usar el escudo impenetrable de ningún arma prosperará. Y ahora también la espada afilada de condenarás toda lengua. La protección es total por dentro y por fuera. Hemos desempacado por completo este arsenal divino. Hemos entendido la promesa incondicional, la naturaleza del ataque, nuestra identidad protegida, el significado real de la victoria, el fundamento del pacto y las armas tanto defensivas como ofensivas que poseemos. La revelación está completa, pero la revelación sin aplicación es una armadura colgada en la pared. El último paso es aprender a vivir bajo este manto. Amados, hemos llegado al final de nuestro viaje de revelación. Hemos desempacado el arsenal completo de Isaías capítulo 54, versículo 17. Entendemos la promesa inquebrantable de que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Conocemos la autoridad que tenemos para condenar toda lengua acusadora. Hemos anclado nuestra seguridad en el pacto eterno de Dios. La verdad ha sido expuesta en toda su gloria. Pero una verdad, por muy poderosa que sea, no nos beneficia si permanece como un conocimiento teórico en nuestra mente. La victoria no se encuentra en conocer la promesa, se encuentra en vivir bajo ella. El último y más crucial paso es transformar esta revelación de un evento de aprendizaje en la atmósfera diaria de nuestra existencia. Es aprender la disciplina sagrada de vivir bajo el manto de la protección total de Dios. Esta promesa no es como un chaleco antibala que guardamos en el armario y solo nos ponemos cuando sabemos que vamos a entrar en una zona de peligro. No. Es una vestidura espiritual que debemos llevar puesta constantemente, porque la guerra espiritual no tiene horario de oficina, el enemigo no pide cita para atacar. Las armas pueden ser forjadas en cualquier momento, las lenguas pueden levantarse en cualquier instante. Por lo tanto, nuestra cobertura no puede ser intermitente, debe ser nuestro estado natural, nuestra morada permanente. Vivir bajo el manto de Isaías 54, 17 no es una opción, es la única forma segura de caminar en este mundo caído. ¿Y cómo se cultiva esta vida bajo el manto? No es un acto mágico, es una disciplina espiritual. Es la combinación de varias prácticas diarias que juntas crean una fortaleza inexpugnable alrededor de nuestra alma. La primera y más fundamental disciplina es la comunión constante. La protección no fluye de la promesa en sí misma, fluye de la relación con el prometedor. Tu seguridad no está en el versículo memorizado, está en la presencia viva de aquel que pronunció ese versículo. Por eso pasar tiempo diario en oración, en adoración, en la lectura de su palabra, no es una opción religiosa, es el acto de mantener tu conexión vital con la fuente de tu protección. Es permanecer cerca del pastor para estar a salvo del lobo. Es habitar al abrigo del Altísimo. La segunda disciplina es la obediencia activa. Como aprendimos, nuestra protección está basada en el pacto. Y aunque nuestra salvación es por gracia, caminar en la plenitud de las bendiciones del pacto requiere nuestra cooperación. El pecado consciente y no confesado, la desobediencia deliberada a los mandatos claros de Dios, crea brechas en nuestra muralla espiritual. No anula la promesa de Dios, pero sí le da al enemigo un derecho legal para atacarnos a través de esa brecha. Vivir bajo el manto requiere un compromiso diario con la santidad, no para ganar la protección, sino para mantener el terreno que la gracia ya nos dio. Es la disciplina de ser rápido para arrepentirnos, rápido para perdonar y diligente en guardar los caminos del Señor.
La tercera disciplina es la declaración proactiva. No esperamos a que el arma sea lanzada para levantar el escudo. Comenzamos nuestro día declarando nuestra cobertura. Así como aprendimos a vestirnos con la armadura cada mañana, debemos también aprender a envolvernos en el manto de esta promesa. Es despertar y, antes de que el primer dardo del día sea lanzado, declarar con fe: Padre, hoy me pongo bajo la cobertura de Isaías 54:17. Declaro que ninguna arma forjada contra mí hoy prosperará y condeno ahora toda lengua que intente levantarse en mi contra. Camino en tu victoria, en tu protección total. Esta declaración proactiva establece la atmósfera espiritual de tu día. Es un acto de fe que le notifica al infierno que estás operando bajo inmunidad diplomática celestial. Y la cuarta disciplina es la vigilancia sin temor. Pedro nos ordena ser sobrios y velar. Ser vigilante no significa vivir en paranoia, viendo demonios detrás de cada esquina. Significa caminar con nuestros ojos espirituales abiertos, conscientes de la realidad de la batalla, pero sin ser intimidados por ella. Es discernir las estrategias del enemigo sin permitir que nos roben la paz. Es la calma del soldado experimentado que conoce a su adversario, conoce sus propias armas y sobre todo conoce la fidelidad infalible de su comandante. Vigilamos no desde el miedo, sino desde la fe. Vivir de esta manera en comunión constante, en obediencia activa, con declaración proactiva y con vigilancia sin temor, es lo que transforma la promesa de Isaías 54:17 de un versículo en un libro a una realidad viviente en nuestra experiencia. Es lo que nos permite caminar por este mundo, no como víctimas temerosas, sino como hijos del Rey, confiados, seguros y en paz, sabiendo que aquel que nos guarda nunca duerme. El final del versículo nos da la clave de nuestra seguridad. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación, justicia, vindicación de mí vendrá, dijo Jehová. Nuestra protección, nuestra vindicación, nuestra victoria final no depende de nosotros, viene de Él. Nuestro trabajo no es fabricar la protección. Nuestro trabajo es permanecer bajo la protección que Él ya nos ha dado. Es vivir bajo el manto. Es habitar en el lugar secreto del Altísimo. Esta es la vida a la que hemos sido llamados. No una vida libre de ataques, sino una vida libre del temor a los ataques. Una vida donde podemos enfocarnos no en sobrevivir a la guerra, sino en cumplir el propósito para el cual fuimos creados, sabiendo que nuestro flanco está cubierto por el poder invencible del Dios Todopoderoso. Y ahora, con esta revelación completa ardiendo en nuestro espíritu, con la certeza de nuestra herencia y la comprensión de nuestra disciplina, estamos listos para ir ante el trono de la gracia. Es el momento de sellar esta enseñanza con la oración que activará esta protección total sobre cada área de nuestra vida. Te invito a que te pongas de pie en tu espíritu y hagas tuya esta poderosa oración de protección total. Padre celestial, Jehová de los ejércitos, mi refugio y mi fortaleza, vengo ante tu trono de gracia, no confiando en mi propia fuerza, sino anclado en la roca inamovible de tu palabra. Reconozco que vivo en medio de una batalla invisible, que hay un enemigo que forja armas en mi contra, que busca robar, matar y destruir. Pero hoy, Señor, yo no me enfoco en el poder del enemigo, me enfoco en la supremacía de tu promesa. Toma ahora, como mi escudo personal, como mi manto impenetrable, la palabra que tú mismo has decretado en Isaías capítulo 54, versículo 17. Y la declaro sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi ministerio, sobre mi finanza y sobre mi futuro. Con la autoridad de un hijo del pacto declaro: ningún arma forjada contra mí prosperará. No importa qué arma sea el arma de la calumnia, de la envidia, de la traición, sea el arma de la enfermedad, de la escasez, del accidente, sea el arma de la tentación, de la depresión, de la opresión, sea el arma de la brujería, del hechizo, de la maldición. Ninguna prosperará. Podrán ser lanzadas, sí. Poder sentir su impacto quizá, pero declaro por fe que ninguna logrará su propósito final de destruirme, de apartarme de ti o de detener tu plan para mi vida. Fracasarán, están destinadas al fracaso porque tú lo has decretado. Y me paro firme en la segunda parte de tu promesa. Con la autoridad que me has delegado como tu siervo justificado por la sangre de Cristo, yo condeno ahora toda lengua que se levante contra mí en juicio. Toda palabra de crítica destructiva, de chisme malintencionado, de acusación falsa, de maldición proferida, queda ahora mismo declarada nula, inválida y sin poder. La silencio en el nombre de Jesús. Su veneno no tocará mi corazón ni afectará mi destino. Porque mi vindicación no viene de los hombres, viene de ti, mi Dios justo. Recibo esta doble promesa, la del escudo y la de la espada, no como un deseo, sino como mi herencia. Es el derecho legal que me pertenece como siervo de Jehová, comprado por la sangre del Cordero. Es mi porción, es mi realidad en el mundo espiritual. Me comprometo, Padre, a vivir bajo este manto, a caminar en comunión constante contigo, mi protector, a vivir en obediencia a tu palabra, manteniendo cerradas las puertas al enemigo, a declarar esta promesa con mi boca cada día, activando mi fe, y a caminar en vigilancia, no con miedo, sino con la certeza de que mi guardián nunca duerme.
Gracias, Padre, porque mi seguridad no depende de mí, depende de ti. Gracias por esta protección total, por esta victoria garantizada. Mi vida está escondida con Cristo en ti. Soy intocable para el propósito final del enemigo. Y toda la gloria sea para ti, mi escudo, mi defensor y mi rey. En el nombre invencible de Jesús. Amén. Amado siervo del Dios Altísimo, heredero de la protección divina. La enseñanza ha terminado. El escudo invencible ha sido levantado. La espada que silencia toda lengua ha sido desenvainada. A partir de hoy ya no eres una posible víctima en el campo de batalla. Eres una fortaleza andante, un territorio sellado, un hijo del rey que camina bajo un manto de protección total e incondicional. Ahora ve y vive diferente. No le des más lugar al miedo. No negocies con la intimidación. No te detengas a analizar el arma que el enemigo forja en tu contra. Levanta tu escudo de fe y declara con una certeza absoluta: no prosperará. Vive, respira y actúa desde la realidad de tu victoria garantizada. Tu seguridad no es una esperanza, es tu herencia. Y si has recibido este manto de protección en lo profundo de tu espíritu, si te comprometes a vivir bajo esta cobertura invencible, te invito a que lo selles con un acto de autoridad. Primero, planta tu bandera de guerra en el territorio conquistado. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe esta declaración que es tu nuevo himno nacional. Amén. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Que tu comentario sea tu primer acto de fe al ponerte el manto. Una declaración que le recuerda al infierno que has tomado posesión de tu herencia. Segundo, extiende el escudo. Piensa en el ejército de Dios. Hay incontables hermanos y hermanas que viven bajo el bombardeo del miedo, simplemente porque no conocen esta promesa, no saben cómo activarla. Tu me gusta este video es como reforzar el escudo de otro soldado. Y cuando lo compartes no estás enviando un video, le estás pasando el escudo impenetrable a un compañero que está siendo herido en la batalla. Y por último, si tu espíritu anhela seguir siendo equipado con todo el arsenal del reino para vivir en una victoria sobrenatural y constante, suscríbete y únete a este ejército de creyentes que estamos aprendiendo a caminar como los invencibles que somos en Cristo. Gracias por tu fe para recibir y tu valentía para declarar. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve. Que la promesa de Jehová sea tu escudo al amanecer y tu muralla en la noche. Que su justicia sea tu vindicación contra toda lengua mentirosa. Que vivas libre del temor, anclado en su pacto, y que cada día de tu vida sea un testimonio del poder de un Dios que nunca falla a su siervo. Permanece bajo su manto,